puso en tela de juicio el plan de retirada de los asesores militares americanos en Vietnam, concebido por el desaparecido presidente. Le dijo a un general que se impacientaba: elíjanme y tendrán su dichosa guerra. En la guerra de Vietnam, nosotros éramos un tanto escépticos sobre la posibilidad de ganar una guerra de guerrillas contra el norte, mientras este siguiese siendo un santuario. En agosto del 64, la CIA montó un falso ataque norvietnamita contra un buque de guerra americano en el Golfo de Tonkin. Con esta agresión preparada pieza a pieza, Johnson tenía por fin un pretexto para multiplicar por 10 el número de soldados americanos que combatían en el sudeste asiático e iniciar los bombardeos contra Vietnam. El buque americano Maddox ha sido atacado en alta mar en el Golfo de Tonkin. Se trata de una agresión deliberada. En ningún momento hubo provocación. Probablemente fue un falso ataque, sin duda nunca se produjo. Quienes iban a bordo del barco pudieron equivocarse por completo y creer que estaban siendo atacados. El capitán del barco envió un mensaje diciendo que no había visto nada, que tenía serias dudas sobre los mensajes precedentes y que creía firmemente en la posibilidad de que hubiesen luchado contra una alucinación. El Pentágono y la Presidencia decidieron no tener en cuenta el último mensaje y utilizar el incidente del Golfo de Tonkin como pretexto para entrar en guerra. Fue el detonante de una decisión que iba a cambiar muchas cosas. Este acto indigno no hace sino aumentar la determinación de todos los americanos a comprometerse con el pueblo y con el gobierno sudvietnamita. Se utilizó como pretexto para intensificar la guerra. El incidente sirvió de justificación para otras acciones. Ahora sabemos que era mentira. En su momento se tenían dudas, pero las sospechas no se confirmaron hasta más tarde, cuando se descubrió que no había sido más que un pretexto, una historia inventada. En Vietnam se puso en marcha la Operación Fénix. La CIA se encargó de aplicar pura y llanamente un programa de asesinatos de civiles, profesores, médicos, ejecutivos, para paralizar el país. Unos instructores americanos de la CIA formaron a equipos especiales. Para aterrorizar a la población, los escuadrones de la muerte firmaban cada asesinato. Después de cada acción colocaban una carta de la baraja, el as de picas, a la vista en los cadáveres. La mayoría de las víctimas fueron torturadas antes de ser ejecutadas. William Colby, el responsable de la CIA que dirigía la operación, fue nombrado director de la agencia unos años más tarde. El objetivo de la Operación Fénix era destruir la infraestructura norvietnamita. Querían eliminar a cualquier persona que tuviera el mínimo contacto con el Vietcong. Era una operación clandestina que nos ordenaron cumplir para poner trabas a los esfuerzos norvietnamitas. Bill Colby estaba detrás de Fénix, una operación que mató a muchos vietnamitas. Lo cierto es que no me apetece mucho remover este asunto. Bill se encargó de ponerlo a punto, de organizarlo. Era un dispositivo defensivo destinado a proteger nuestras operaciones. Bill Colby me juró que la operación había sido relativamente limpia y un éxito. Sencillamente mataron a todo aquel que presuntamente tuviese la mínima relación con el Vietcong. Y no me refiero solo a soldados, sino también a civiles. Fue una masacre espantosa. Pueblos estratégicos, pacificación del campo, en general todo fracasó en un contexto revolucionario. Formaba parte de un conjunto de prácticas. En Vietnam, Lyndon Johnson se metió en un atolladero. I got a letter from LBJ. It said this is your lucky day. Time to put your khaki trousers on. We've
we've got a job for you to do. Dean Rusk has caught the Asian flu and we are sending you to Vietnam. En 4 años, el cuerpo expedicionario americano pasó de 20.000 hombres a 540.000. Un ex empleado del Pentágono proporcionó al New York Times un informe confidencial sobre el origen del compromiso americano con Vietnam y las mentiras de la administración Johnson. Invadimos Camboya, bombardeamos Camboya y el Pentágono falsificó documentos para demostrar que solo bombardeamos Vietnam. Confundieron una guerra civil con una guerra contra el comunismo. 55.000 americanos se dejaron la vida en esta aventura y 1 millón de actuaban robos, pesquisas, abrían el correo de ciudadanos cuyo único crimen consistía en estar en desacuerdo con la política de su gobierno. No solo la CIA. Todos los servicios de inteligencia espiaban a los estudiantes y abusaban de su poder. El FBI investigaba grupos solamente por lo que eran, sin tener ni una sola información que sugiriese que dichos grupos fueran ilegales, realizasen actividades ilegales o las preparasen. Desmantelar toda forma de protesta e interrumpir todas las discusiones contra la política del gobierno formaba parte de la Operación Caos. Sus objetivos eran los movimientos pacifistas y ciertos periodistas. Algunos fueron sometidos a escuchas. Muchas personas acabaron en el punto de mira de esta operación, que consistía en redactar listas de enemigos potenciales, una acción que goza de una larga tradición en este país. Yo estuve implicado en la intercepción del correo. Cuando me convertí en director, suprimí esta práctica. Yo no creo que un servicio de información americano pueda tener como objetivo a los americanos. Existe una diferencia entre espiar a terroristas y violar la vida privada de sus propios ciudadanos. La CIA lo hizo por orden del gobierno Johnson, y quienes acusaron a la agencia habrían hecho mejor denunciando al presidente Johnson y a su administración. Espiar a tus compatriotas parece un comportamiento contrario a los fundamentos de la Constitución de este país. Sin embargo, fue una práctica corriente de Hoover, Van Demon y Nixon. Todos lo hicieron. Richard Nixon convirtió esta práctica en una de las bases de su política. Ese es el escándalo. Con Nixon vivimos un periodo en el que se burlaban las leyes. Y la CIA estaba implicada. El 17 de junio de 1972, en plena campaña presidencial, 5 hombres fueron detenidos en el edificio del Watergate disfrazados de fontaneros. Richard Nixon había encargado a unos exagentes de la CIA que inspeccionasen los locales del Partido Demócrata. El portavoz de la Casa Blanca ha calificado hoy el incidente de robo insignificante y ha negado su relación con el presidente. 4 de los detenidos eran cubanos residentes en Miami. El quinto, un exagente del FBI y de la CIA, trabajaba para los servicios de seguridad del Comité Republicano de Reelección del Presidente. Empezaron a filtrarse informaciones sobre la relación entre la CIA y el robo del Watergate. Estaban implicados algunos agentes retirados que en el pasado habían trabajado para la CIA. Estoy consternado por este acto insensato e ilegal. Me he escandalizado al saber que unos empleados del Comité de Reelección están entre los culpables. Cuando le acusaron personalmente, descubrimos sus límites porque al intentar defenderse cometió unos errores muy graves. Al comenzar la campaña para la reelección, Nixon estaba convencido de haber sofocado el escándalo del Watergate. Todos los sondeos le daban como vencedor con una cómoda ventaja. Pero angustiado por 2 periodistas del Washington Post, Nixon pidió a Richard Helms, director de la CIA, que presionase al FBI para que abandonase la investigación y que le encubriese, diciendo que los informes se habían realizado a petición de la CIA. Helms se negó. El criminal era Nixon, no la CIA. Y la CIA se negó a encubrir a Nixon, como él ordenaba. El presidente Nixon utilizaba a la CIA para bloquear la investigación del FBI. Quiso que la CIA firmase un documento. Y yo me negué. Nixon le pidió a Helms que lo hiciera, pero Helms le dijo que no.
que la CIA nunca se vería implicada en el caso y que ellos nunca dirían que se trataba de seguridad interior, y Helms perdió su puesto. Richard Helms, el director de la CIA más popular, era en realidad el peor. Todos le adoraban. Le llamaban el director Tefal porque todo lo que era molesto le resbalaba, excepto Chile. En 1971, el candidato socialista Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales en Chile. Fue demasiado para Nixon, que horrorizado dio carta blanca al director de la CIA, Richard Helms, para impedir que Allende asumiera su cargo. Es una fórmula periodística. Carta blanca. ¿Cuántas veces te dan realmente carta blanca? En cuanto a Allende, Nixon nos encargó que hiciésemos todo lo posible para que no accediese al poder. Y la CIA creó las condiciones necesarias para que el caos se instalase en Chile, un caos económico y social, con el fin de dar un pretexto a los militares para intervenir y derrocar al gobierno. Nadie habló de matar a Allende. Teníamos que intentar que abandonase el poder. Pero estábamos asociados a personas que deseaban la muerte de Allende. Utilizaron empresas privadas, la CIA, los militares, la embajada. Todo valía. Tenían un equipo entero dedicado exclusivamente al derrocamiento de Allende. No era alguien a quien el gobierno americano apreciase. Henry Kissinger y el director de la CIA, Richard Helms, habían puesto a punto la operación desde Washington. Sabían que cuando Allende se convirtiese en un problema y nos pidiesen que nos ocupásemos de él, haríamos cuanto pudiésemos. E hicimos cuanto pudimos. Entonces Washington decidió ayudar a los militares a derrocar a Salvador Allende para poner al general Pinochet en el poder. El golpe de Estado se produjo el 11 de septiembre de 1973. Salvador Allende fue asesinado o se suicidó, según la CIA, y miles de chilenos fueron torturados y masacrados. La CIA proporcionó las listas de sospechosos a los escuadrones de la muerte de la Junta Militar. Incluso los agentes de la CIA más experimentados, personas con 20 o 30 años de servicio, no son todavía conscientes de la cantidad de asesinatos y operaciones clandestinas que la CIA ha podido cometer. La implicación de la CIA en el golpe de Estado en Chile y las revelaciones sobre la complicidad entre la agencia y la Casa Blanca en el Watergate llevaron al Congreso, engañado y humillado por Nixon, que dimitió, a tomar la decisión de acallar a la CIA. En 1976, las comparecencias de los directores de la CIA ante las comisiones Church y Pike cambiaron por completo a los americanos. A partir de entonces ya nunca nada sería como antes. Fue un espectáculo inesperado. El apoyo de la CIA al general Pinochet y su participación en el derrocamiento del régimen socialista de Allende, que el informe Church sacaba a la luz, salpicaron al secretario de Estado Henry Kissinger. El gobierno americano no quería desestabilizar ni derrocar, sino mantener... ¿Cómo dice? ¿Cómo? Sino mantener en su puesto a los partidos políticos que cuestionaban las elecciones. Nosotros intervenimos por las próximas elecciones del 76, pero en ningún caso intervenimos en el golpe de Estado de 1973, del que no sabíamos nada. Henry Kissinger no estaba muy contento con las revelaciones de las comisiones Church y Pike, porque recibía muchas críticas por lo que había dicho o hecho. Chile es un ejemplo claro de abuso de poder de los americanos. Un abuso de poder de Kissinger y de las empresas que le empujaban a actuar. Y le llegó el turno a Richard Helms. Nunca había dicho una sola palabra en público ni concedido una sola entrevista. El Washington Post escribió: Helms, en sus declaraciones bajo juramento, estuvo muy cerca del perjurio. Fue el responsable de las escuchas telefónicas, pero tuvo tiempo de destruir todos los informes antes de dejar la CIA en 1973. Señor
Helms, ha utilizado usted unos términos un tanto vagos. Intentemos aclararlo. Dice usted que le habló de esta operación. Eso es lo que yo pensaba, pero quizás no haya sido lo suficientemente claro. Pensaba que era necesario que encontrásemos pruebas, y para obtener ese tipo de información